Bienvenidos a Historia de a dos. En este video vamos a hacer una síntesis sobre la Edad Media. Se llama Edad Media al periodo histórico que sigue a la Edad Antigua, que es anterior a la Edad Moderna, y se extiende entre los años 476 y 1453. Los años que se han elegido convencionalmente para marcar su inicio y su fin son por dos acontecimientos importantes. Comienza la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina cuando cae y es conquistado el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Para estudiarla se suele dividir en dos etapas: la Alta Edad Media, que abarca los siglos 5 al 10, y la Baja Edad Media desde el siglo XI hasta el siglo XV. Aquí tenemos una línea de tiempo donde nos podemos ubicar visualmente en la duración de la Edad Media. Para hablar de los comienzos de la Edad Media hay que retomar un poco lo que estaba pasando a fines de la Edad Antigua con el Imperio Romano. Ya a partir del siglo III y IV el Imperio Romano entra en una crisis interna que se vio también acelerada por la situación externa que tiene que ver con los pueblos que rodeaban al Imperio Romano. Por varias razones, Diocleciano I y Teodosio I después, estos dos emperadores dividieron el imperio. La intención era mejorar la administración, el gobierno y la defensa militar del Imperio Romano, y por eso establecen dos grandes partes. Ese es el origen de lo que después llamamos Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El primero tendrá capital en Roma, el segundo en la ciudad de Constantinopla. Aquí tenemos un mapa donde podemos observar esta división aproximada del Imperio Romano de Occidente por un lado, de Oriente por el otro. La Alta Edad Media es un periodo en donde se produce el fin del antiguo sistema imperial romano y comienza paulatinamente a surgir una nueva sociedad, una nueva estructura política, económica, social y también religiosa, con los aportes de los pueblos que llamamos germanos o bárbaros. Durante la Alta Edad Media hay cuatro unidades políticas que se destacan: el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, el Islam, que va a aparecer en el siglo VII, una importante unidad política, el Papado, que también va a consolidar su poder entre el siglo VII y el siglo VIII, y el Imperio Carolingio en el siglo IX. Decíamos que la Edad Media comienza cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y esto se produce por un proceso que se suele llamar invasiones bárbaras o también germánicas, y a pesar de que se da a entender que es un periodo violento, que lo fue, en realidad es un periodo de migraciones de pueblos, bárbaros o germanos, que no pertenecen al Imperio Romano, que primero llegan hasta las fronteras del Imperio Romano, que se había extendido mucho, y porque a su vez son presionados por otros pueblos, normalmente pueblos asiáticos, los germanos intentan entrar en las fronteras del Imperio Romano. Mientras el Imperio Romano puede, los rechaza militarmente. Sin embargo, con la crisis del Imperio Romano, los emperadores tuvieron que pactar con los germanos, les van a permitir que ocupen algunas provincias que no estaban tan pobladas por el Imperio Romano, y se les dan esos territorios a cambio de que estos pueblos paguen un tributo y que en
caso de necesidad, brinden servicio militar. El nombre que van a recibir estos pueblos es el de federados. El más importante de los pueblos germanos federados dentro del Imperio Romano fue el de los visigodos, que después constituyeron incluso un reino llamado de Tolosa, porque su primera capital estuvo en lo que hoy es Toulouse, en Francia, y después de Toledo, porque cuando fueron derrotados por los francos, que enseguida vamos a explicar un poquito, se trasladaron a España y fundaron lo que hoy es la ciudad de Toledo. Decíamos que la presión de estos pueblos sobre el Imperio Romano lo obligó al imperio a pactar con ellos, pero el debilitamiento militar del Imperio Romano va a permitir que en el año 410 varios pueblos crucen e ingresen la frontera del imperio e ingresen en las provincias romanas de la Galia y la Hispania, que corresponden aproximadamente a lo que hoy es Francia y España, y eran varios pueblos. Los suevos, los vándalos y los alanos son algunos de ellos. Todavía resistía el imperio, pero en el año 476 cae el último emperador romano y se toma la deposición del último emperador, que se llamaba Rómulo Augustulo, como el fin del Imperio Romano de Occidente. Aquí tenemos un mapa donde podemos observar algunos de estos pueblos y cuáles fueron las rutas de penetración que siguieron. Los más importantes, los que nosotros vamos a estudiar con un poco más de detalle, son los francos. De los demás pueblos, los suevos se van a asentar en una zona de lo que hoy es España. Los vándalos, primero en España, después en el norte de África. Finalmente son conquistados por los bizantinos y por los musulmanes después. Los ostrogodos se quedan en Italia, pero también van a ser conquistados por los bizantinos y después por los lombardos, otro pueblo bárbaro. Y en Gran Bretaña se instalan los anglos, los sajones, los jutos, que eran otros pueblos bárbaros. Estos pueblos van a ser conquistados después por los vikingos y por los daneses. Decíamos que este proceso de migración, que nosotros llamamos con el término de invasiones, terminó produciendo una transformación de todas las estructuras de la antigüedad occidental. La fusión de germanos y romanos da lugar a lo que se conoce como reinos romano-germánicos, precisamente porque toma elementos culturales, políticos, de las dos tradiciones, la romana y la germánica. Desde el punto de vista cultural y religioso, los germanos, antes de tener contacto con el Imperio Romano, eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses. Pero cuando entran en contacto con la civilización romana, el Imperio Romano ya era cristiano, desde el siglo IV tenía al cristianismo como religión oficial, los germanos se convierten al cristianismo. Algunos adoptan lo que se conoce dentro de la creencia o dentro de la religión católica como herejía, adoptan herejías. ¿Qué es una herejía? Es una creencia que contradice lo que la Iglesia enseña. Lo contrario de herejía es la ortodoxia, o sea, es una creencia correcta. Eso significa la palabra ortodoxia. Entonces, algunos pueblos se convirtieron al cristianismo, pero en una rama herética, y otros al cristianismo ortodoxo. El pueblo ortodoxo, o el que se convirtió al cristianismo ortodoxo y por lo tanto va a tener el apoyo del Papa y van a ayudar al Papa, que vivía en Roma ya en esta época, son los francos, los que se convirtieron al cristianismo, pero en una rama herética, como es
herencia arriana. No vamos a explicarla, pero es para que entiendan que fue una de las más importantes herejías. Fueron los visigodos o los vándalos, por ejemplo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las diferencias religiosas entre los mismos pueblos bárbaros, por más que eran cristianos de base, influyen en las relaciones políticas de la Edad Media. Desde el punto de vista cultural es importante también la constitución, la consolidación de la vida monacal, o sea, aquella que surge en torno a los monasterios. Los monjes son los que van a evangelizar el mundo. Aquí tenemos un cuadro que muestra el bautismo de Clodoveo. Clodoveo fue un rey franco. Cuando él se bautizó y se convirtió al catolicismo ortodoxo, todo el pueblo franco siguió a su rey y se convirtió también al catolicismo o cristianismo ortodoxo. Y aquí tenemos una imagen de lo que era un monasterio y dos de los monjes más importantes. Hay otros muy importantes también, pero además son muy conocidos. En la parte inferior izquierda está San Patricio, que evangelizó Irlanda, y en la parte inferior derecha está San Benito, que fue el que ordenó la vida monacal y creó una de las reglas, que es una forma en la que se organiza la vida monacal, la más importante y que subsiste hasta el día de hoy, y es la base de todas las reglas monásticas prácticamente. Desde el punto de vista económico y social, tenemos que entender que durante las invasiones la vida se volvió difícil. Había saqueos de los pueblos bárbaros que entraban en las ciudades, las saqueaban. Roma misma fue saqueada varias veces y los caminos se volvieron inseguros. La vida en la ciudad se volvió insegura y toda la actividad económica que se desarrollaba en torno al comercio. Roma, el Imperio Romano, era un imperio que tenía una vasta red comercial. Todo este sistema económico va a decaer por la misma situación de inseguridad militar, política que se vivía. Por esa razón es que no solo decae el comercio, porque se afecta el intercambio comercial, la moneda va a perder sentido como medio de intercambio, y las mismas ciudades se van a ver despobladas. La población se va a retirar a los lugares que no eran tan atractivos para los bárbaros como en las zonas rurales, el campo, pero siempre quedándose cerca de algún edificio en el cual se pueden proteger. Por ejemplo, van a surgir castillos o donde había algún monasterio. Después de esos monasterios incluso van a empezar a mejorar sus construcciones y también se van a convertir en lugares de refugio. Las tierras de alrededor de estos castillos van a ser, que eran de la persona del dueño del castillo, que se le va a llamar señor. Esas tierras, los campesinos o las personas que se refugiaban cerca de estos castillos van a pedirle al señor protección. El señor les va a dar esa protección, o sea, si había una invasión o si había un grupo de bárbaros que se acercaba, la gente se escondía, se refugiaba en el castillo, que no era fácil de atacar. Pero el señor a cambio le va a pedir a esas personas que trabajen para él. Entonces les va a dar las tierras, estas personas trabajan la tierra y de lo que obtienen le dan una parte al señor y otra parte se la dejan ellos. Este sistema tiene muchos nombres. Es lo más parecido a un sistema de colonia, que era algo que ya existía también en la época romana. Por eso está la mezcla de algunas costumbres que eran romanas, pero se va a hacer va a ser la forma normal de organización de la sociedad
y de las actividades económicas. A este proceso por el cual las ciudades se despueblan, la gente se va a vivir al campo, en torno al castillo, y trabajan para un señor, se lo conoce con el nombre de ruralización de la sociedad. O sea, la sociedad se hace rural, se va a vivir al campo. Habíamos hablado ya de lo que pasa con el comercio y la moneda. No solamente los castillos y sus alrededores nos sirven para entender el proceso de ruralización y estas transformaciones económicas, sino también para entender cómo cambia la política. Las aldeas que están en torno a los castillos, que están bajo el poder de estos señores, van a pasar a ser unidades políticas y económicas fundamentales en la Edad Media. Las aldeas medievales son autosubsistentes. Esta palabra significa que producen su propio alimento. Al no haber comercio, o ser prácticamente ínfimo el comercio, siempre va a existir el comercio, pero no era la actividad más importante, las aldeas sobrevivían y las personas que vivían en las aldeas alrededor de los castillos sobrevivían por lo que ellas mismas producían. La división de la sociedad de la Edad Media, que la van a encontrar en un montón de lugares y siempre va a tener la estructura de una pirámide, la vamos a ver después en alguna imagen, es compleja. Cómo se produce esa división es un proceso largo. Para hacerlo más sencillo de entender, vamos a ver o vamos a partir de la realidad de que se divide de acuerdo a la función que ocupaban en la sociedad. Empieza un poco en la época de las invasiones, después se consolida con un nombre que se le da, que se llama feudalismo, ya en el siglo X, pero sus orígenes están ya en la misma época de las invasiones bárbaras. De acuerdo al lugar que la gente, de la función que la gente tenía en la sociedad, es el lugar que le tocaba en esa pirámide. Y se nacía en un estamento que se llama, se pertenecía a un grupo por razón de nacimiento y no se podía salir de ese lugar en el que le había tocado a uno nacer. Había muy poca o casi nula movilidad social, se llama, no se podía cambiar de. Entonces tenemos aquellos que se dedicaban a la guerra, que van a ser los nobles, vamos a tener el clero y no los cleros, eso ténganlo en cuenta para que en ningún trabajo práctico me pongan los cleros. El clero estaba integrado por los sacerdotes católicos de la Iglesia Católica y por las autoridades de la Iglesia Católica. Y después estaban los campesinos y otras personas que se dedicaban a otras actividades. De estos grupos, los nobles y el clero eran los que podían tener tierras, podían ejercer el gobierno, cobrar impuestos y a su vez eran los que podían tener siervos bajo su mano. Los demás, sean campesinos o por ejemplo herreros y artesanos, otras actividades, no tenían estos derechos y estaban subordinados a la nobleza y al clero. Pagaban impuestos, no tenían privilegios, no ejercían el gobierno y no podían en principio poseer tierras. Aquí tenemos una imagen de cómo era más o menos la estructura de un feudo. Fíjense, en el medio de la imagen aparece la aldea donde vivían los campesinos, hay una iglesia, están las tierras cultivables alrededor, donde se guardaban los animales del señor. Todo era propiedad del señor. Se alcanza a ver el castillo en la parte inferior izquierda. Allí vivía el señor, vivía su familia y la gente de la nobleza, y el resto de las personas vivían en la aldea. Si había alguna situación de inseguridad, las
personas se refugiaban en el castillo. En tiempos de paz, trabajaban las tierras para sostener a sus familias, daban una parte al señor, otra parte era para alimentarse y además guardaban semilla para sembrar al año siguiente. En casos muy particulares, se podía llegar a comerciar con algún otro feudo cercano algún excedente, pero no era lo más normal. Arriba en la pantalla, la imagen se ve una flecha que dice castillo de otro señor. Bueno, alrededor de ese otro castillo habría una distribución más o menos similar a la que nosotros vemos. ¿Se podía llegar a tener comercio con el señor del otro castillo? Sí, pero ya dijimos, la moneda y el comercio no eran lo más importante. La aldea no se sostenía del comercio, sino de lo que producía. Las formas de comercio más comunes durante la Edad Media, por lo menos en la Europa occidental, era el trueque, era la forma más común, era el trueque, o sea, cambiar una cosa por otra, no necesariamente usando moneda, usando dinero para comerciar. Aquí tenemos otra imagen que representa las actividades propias de la Edad Media. ¿Qué pasa con la política? Habíamos dicho entonces que la autoridad central, o sea el emperador romano, deja de existir. Y los pueblos bárbaros se van a repartir el territorio del antiguo imperio romano entre ellos. Entonces, estos reinos que se van a formar, algunos duraron más, otros menos, se van a llamar reinos romanos germánicos. Los más importantes por su duración, por su extensión, fueron los visigodos, los vándalos, los ostrogodos y sobre todo los francos, que son los que vamos a estudiar. Habíamos dicho también que aparece durante la Alta Edad Media el Islam, y que continúa existiendo el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino mantiene su forma o su estructura política, que era una monarquía teocrática, conserva todavía un papel muy importante en torno al comercio entre Asia y Europa. De hecho, la ciudad de Constantinopla era el punto intermedio entre Europa y Asia para el comercio, con las pocas ciudades que eran ciudades comerciales. Conserva la cultura griega y romana, va a tener un periodo de expansión importante con un emperador que se llamaba Justiniano, va a hacer una reconquista importante de Italia, el norte de África, pero nosotros no lo vamos a estudiar con detalle. Solamente sabemos que cuando cae la capital, Constantinopla, en 1453, se marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Del Islam vamos a decir solamente que es una religión fundada por Mahoma hacia el año 622 y que después de su prédica, estamos en Arabia, es Oriente Medio, después de la prédica de Mahoma, los pueblos cercanos a Arabia se convierten al Islam y estos pueblos se expanden políticamente, conquistan parte del Imperio Romano de Oriente, conquistan a algunos pueblos bárbaros como los vándalos del norte de África e incluso llegan a conquistar casi toda España y Portugal. Decíamos que de los pueblos bárbaros, el que vamos a estudiar nosotros porque fue más importante para la Europa cristiana medieval es el reino franco. Habíamos visto en la figura que pasamos del rey Clodoveo que se había convertido al cristianismo católico ortodoxo. El reino franco, Clodoveo es de la dinastía que se llama Merovingia. Los francos, cuando entran en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, van a derrotar a varios pueblos bárbaros, por más que eran todos de una raíz germana, se peleaban entre ellos los distintos reinos bárbaros. Los francos van a desplazar a los visigodos
Si se acuerdan, hace unas cuantas diapositivas habíamos visto que los visigodos habían conformado un reino llamado primer reino de Tolosa o Toulouse. Bueno, los francos lo derrotan y por eso los visigodos se tienen que ir a España. Los francos entonces se quedan en lo que hoy es Francia y van a derrotar y absorber a otros reinos bárbaros como los burgundios y los alamanes. No alemanes, alamanes. Son los más importantes porque además aprovechan la alianza que van a lograr establecer con el Papa, que vive en Roma, ya lo habíamos dicho. La dinastía merovingia va a decaer, va a entrar en crisis. Los últimos reyes de esta dinastía se les llama reyes holgazanes. Eran reyes muy débiles, no tenían poder para imponerse sobre la nobleza y lo manejaba el gobierno del reino franco durante el reinado de estos últimos reyes, recaía en uno de estos nobles que lo rodeaban, que tenía el título de mayordomo de palacio. Es un título de nobleza, el mayordomo de palacio. Y era la mano derecha, diríamos, del rey. Uno de estos mayordomos, Carlos Martel, adquirió mucho prestigio después de derrotar a los musulmanes. Habíamos visto que los musulmanes se expanden e incluso llegan a conquistar casi toda España, y cuando los musulmanes están entrando en lo que hoy es Francia, Carlos Martel, que era mayordomo de palacio, los derrota en una batalla que se llama Poitiers, que es una batalla que fue muy importante en la época porque los cristianos veían que era la forma en la que se pudo detener al Islam. Son dos religiones distintas, se veía como una guerra religiosa y se festejó mucho en Europa esta batalla. Le dio a Carlos Martel mucho prestigio. El hijo de Carlos Martel, Pipino, llamado el Breve, hereda, como era noble, habíamos visto que en la sociedad medieval donde nacía era el lugar que ocupaba. Fíjense, estos son nobles, son guerreros, se encargan de defender al reino. Pipino hereda el cargo de su padre, mayordomo del palacio, y después, cuando se sintió lo suficientemente seguro, le pidió consejo al Papa. El Papa lo apoyó y termina destronando al último rey merovingio, que se llamaba Childerico. Lo termina destronando y se corona, con apoyo de del ejército y de otros nobles también, se corona rey de los francos. Decíamos que hace una alianza con el Papa. El Papa le va a permitir incluso expandirse, le va a pedir ayuda para derrotar a los lombardos, que eran arrianos, no obedecían al Papa. Ahí entra otra vez, decíamos al principio, la importancia entre la religión y la política. Este otro pueblo bárbaro, los lombardos, van a ser conquistados por los francos. Pero la expansión máxima del reino franco va a llegar con el hijo de Pipino, nieto de Carlos Martel, que se llama Carlos el Grande o Carlomagno, que también, aprovechando la alianza con el Papa y el poder del reino franco, termina conquistando a los lombardos, le va a dar al Papa un espacio político para que tenga su propio reino, y el Papa, como reconocimiento, lo va a coronar emperador en el año 800. Después de la muerte de Carlomagno, el imperio se va a dividir entre sus nietos. Pasa primero por sus hijos. Lo importante es que sus nietos se van a terminar peleando en una especie de guerra civil y el imperio carolingio se va a dividir. Sin embargo, de las bases de ese imperio va a surgir después lo que se conoce como Sacro Imperio Romano Germánico. Tanto el imperio carolingio como el imperio romano germánico, Sacro Imperio Romano Germánico, son dos intentos bárbaros, porque son germanos los que lo intentan, pero de restaurar el imperio romano.
Aquí tenemos un cuadro que representa la coronación de Carlomagno por León, el Papa León, que lo coronó en el año 800, en la fiesta de Navidad del año 800. Acá vamos a ver muy rápidamente todo esto que hemos explicado en un mapa, en una serie de mapas. Vamos a tratar de ver cómo fue. En este primer mapa, año 500, no existe más el Imperio Romano de Occidente, sí tenemos el Imperio Romano de Oriente, o bizantino, y donde antes estaba el Imperio Romano de Occidente, hay reinos bárbaros. Los ostrogodos en Italia, los vándalos en el norte de África, los visigodos en parte de Francia, España y Portugal, los suevos, los burgundios, los sajones, frisios, alamanes, etc., anglos, hutos, otros muchos pueblos, y el reino franco en verde, que todavía no está en una etapa de expansión. Sin embargo, si pasamos al año 560, vemos cómo los francos han absorbido a los burgundios, a los alamanes, han expulsado a los visigodos de Francia prácticamente y los han recluido en lo que actualmente es España. Y vemos también cómo los vándalos en el norte de África, los ostrogodos, han desaparecido, conquistados por ese breve periodo glorioso que tuvo el Imperio Romano de Oriente con el emperador Justiniano. Si pasamos ya al año 620, vemos cómo de a poco el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino empieza a perder los territorios que había conquistado antes. Entran los lombardos en Italia, el Imperio Romano de Oriente pierde lo poco que había reconquistado en España, y si pasamos al año 720, vemos como el Imperio Romano de Oriente ha perdido un montón de territorios frente a este nuevo poder político que aparece en violeta, que es el Islam. El Islam no solamente entra en Europa, conquista la actual península ibérica, o sea, España y Portugal, sino que además comienza a penetrar por lo que actualmente es Francia. Los lombardos se mantienen y el reino franco está en una situación entre saliendo de una pequeña crisis política para comenzar su gran expansión. Fíjense como ya hacia el 770 el reino franco está consolidado. Los árabes han sido, o los musulmanes, han sido detenidos en su avance, se quedan solamente en España y Portugal. Va a subsistir un reino, el reino de Asturias, que es un reino del cual después se va a lograr la reconquista española, temas que son de la Edad Moderna. Ya en el año 810 el Imperio Carolingio ha logrado expandirse, absorber a otros pueblos bárbaros también cercanos, establecen los límites, lo que se llama marcas, que eran puestos militares, con lo cual va a contener a todos esos otros pueblos que aparecen en la zona que está pintada de blanco en el mapa, que no los vamos a estudiar por supuesto, pero que eran pueblos mayoritariamente asiáticos que permanentemente van a tratar de entrar en los territorios del Imperio Carolingio. Fíjense cómo el Imperio Romano de Oriente cada vez está más chiquitito, parece más chico porque va perdiendo cada vez más territorios, y los lombardos son conquistados por los carolingios. ¿Qué pasa con la Baja Edad Media? Hemos dicho que la Edad Media se divide en dos etapas. Hemos visto la Edad Media hasta el fin de la Alta Edad Media, que es el siglo X aproximadamente. Nosotros hemos visto hasta el siglo IX. La Baja Edad Media es un periodo donde se consolida todo esto que veníamos viendo que se transforma, la sociedad se viene transformando, se consolida el sistema feudal, esa división social que hemos visto, pero también empiezan a producirse algunas transformaciones, sobre todo ya en el siglo XIII, siglo XIV, que nos van acercando de a poco a la Edad Moderna. De esta etapa nosotros nos interesa entender bien qué pasa en los siglos XIII y XIV. Después
vamos a ver mínimamente algunas cuestiones del siglo XI que tienen que ver con la política. Pero desde lo social y lo económico nos interesan los siglos XIII y XIV. En el siglo XIII se produce una expansión económica y una especie de renacimiento cultural dentro de la Edad Media que son muy destacables desde el punto de vista cultural, por la acción de la Iglesia Católica, por las universidades que también surgen a partir de la Iglesia Católica. Se produce todo un renacimiento de los estudios de los filósofos griegos que se habían perdido, y se destaca, por ejemplo, la figura de Santo Tomás de Aquino, que es un filósofo católico, y del movimiento que se conoce como escolástica. A su vez, desde el punto de vista económico, se produce una expansión de las tierras cultivadas, lo que va a llevar a un crecimiento poblacional que también es razón para entender la crisis que un siglo después se va a producir. En el siglo XIV, si bien en el siglo anterior se había producido una expansión económica, había crecido la población, la cantidad de alimentos, en el siglo XIV se llega a un límite en este crecimiento. Se suman una serie de factores. En primer lugar, que la población creció más que la capacidad de los alimentos que tenían, y por lo tanto empiezan a sufrir hambrunas, se debilita la salud de las personas. Coincidentemente aparece un brote de una enfermedad que es la peste bubónica, que afecta a toda la población europea, y a su vez estamos ya en el siglo XIV en una larga guerra que se conoce como Guerra de los 100 años. Es una guerra feudal. Todas estas razones hacen a la crisis que ahora enunciamos, y vamos a repasar después algún otro detalle. Otra cuestión importante es que durante la Baja Edad Media se produce una serie de conflictos. Tiene algunos puntos importantes, no los vamos a estudiar en este video explicativo, que incluyen luchas militares y jurídicas, diríamos, o políticas entre el emperador y el papa. Si bien en un principio los emperadores del Imperio Carolingio se habían aliado con el papa para consolidar su poder, para expandirse militarmente, y el papa los había apoyado también para obtener de ellos la protección frente a otros pueblos, cuando se forma el Sacro Imperio Romano Germánico, el papa y el emperador van a tener también, en un primer momento, con un emperador que se llamaba Otón, van a tener una buena relación, igual que Carlomagno. El papa va a ayudar a Otón, Otón va a ser coronado por el papa, y en principio van a tener una relación de mutuo beneficio. Pero los sucesores de Otón I, y sobre todo después de Otón III, que era el nieto, van a empezar a disputar el poder con el papa, y el papa ya no se va a llevar tan bien con ellos. Se van a excomulgar, que era un castigo de la iglesia que el papa hacía. A su vez, los emperadores van a veces hasta meter preso a los papas. Toda esta situación que se da entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el papado va a hacer que, cuando empiece la Edad Moderna, el papa y el emperador, primero, los alemanes no van a tener no van a tener aprecio por el papa, pueblos alemanes, y a su vez el papado va a estar muy debilitado, porque la guerra política y militar la gana el papado, pero va a quedar muy debilitado. Esto lo explico para que después entiendan algunas cuestiones de la Edad Moderna. Vamos a retomarlo obviamente más adelante en otro video. También desde el punto de vista político, los reinos cristianos van a organizar con el papa, y sobre todo a partir del papa. Primero no lo hace un papa, pero lo hace un obispo, pero después los papas van a
llamar a lo que se llamaron cruzadas, o sea, van a convocar a los reyes y señores cristianos a formar ejércitos para reconquistar Tierra Santa. ¿Qué es Tierra Santa? Es el lugar donde nació, murió y resucitó Jesús, que para los católicos es un lugar importante. Entonces, los reyes cristianos van a tratar de reconquistar esas tierras que ahora estaban bajo dominio musulmán. A su vez, los musulmanes van a ser de a poco expulsados de la península ibérica, o sea, de España y Portugal, en lo que se conoce como Reconquista Española. Y como habíamos dicho, a fines de la Edad Media se producen también guerras entre señores feudales, como por ejemplo la Guerra de los 100 Años, que enfrentó a Francia, o lo que hoy es Francia y lo que hoy es Inglaterra, las dos coronas al menos. Y también la Guerra de las Dos Rosas es otro ejemplo, es una guerra civil inglesa, que van a debilitar a los señores feudales y fortalecen a los reyes. Aquí hay para que tengan una noción de cuál fue, después de la muerte de Carlomagno, en la imagen superior izquierda, tienen la división del Imperio Carolingio. Eso ya es la división entre los nietos de Carlomagno. Va a desaparecer la región del medio, que se llama la región central, que está en verde. Por Lotario se llama Lotaringia, esa región después desaparece y quedan sobre todo la región que está en rojo, que va a ser después el origen de lo que hoy es Francia, y la que está en amarillo, que es el origen de lo que hoy es Alemania. En la otra imagen hay una evolución de lo que fue el Imperio Romano Germánico en su nacimiento en el siglo X y la desaparición del imperio ya en el siglo XIX. Por supuesto, a nosotros no nos interesa, solamente para que vean cómo de haber sido un imperio extenso, como ahí en 1962, de a poco va a ir perdiendo territorios, sobre todo los territorios en Italia, hasta que finalmente desaparece. Bien, habíamos dicho entonces cómo en el siglo XIII se había producido una expansión económica. También dijimos que eso había producido un aumento de la población. Se dan algunas mejoras tecnológicas que son mínimas, una rotación trienal, o se mejoran algunas herramientas para el campo, y eso hace también que a su vez después del siglo X ya no hay tanta inseguridad respecto de otros pueblos que puedan entrar y saquear ciudades. Entonces las ciudades se hacen de a poco un lugar donde la gente puede volver a vivir, se hacen más seguras, y a su vez las ciudades van a ser generalmente, sobre todo las ciudades más importantes, los lugares donde el rey va a tener más poder. Por esa razón, en la Baja Edad Media se va a producir un proceso contrario al que se produjo a principios de la Edad Media. Los que se hacen poderosos en las ciudades son los burgueses. Burgueses viene de la palabra burgo, que significa ciudad. Y en las ciudades se establecen también las ferias comerciales. Como el comercio se reactiva, las personas que se dedican al comercio son las que más se benefician. Aún así, los burgueses son del grupo de los no privilegiados. Si recuerdan lo que explicábamos al principio, la sociedad se dividía de acuerdo a la función. Teníamos a los nobles, donde entra también el rey, que son los que gobiernan, el clero, que son los sacerdotes, y se encargan de la educación y sobre todo de la educación moral de la población, y después está el resto. El resto incluye a cualquier otro que no tenía esas dos funciones que mencionamos antes. Pueden ser campesinos, artesanos, pueden ser algún profesional como por ejemplo un médico, y también los burgueses, los comerciantes, pertenecen al grupo de los no privilegiados. No podían gobernar, no podían tener en principio propiedades de la tierra y pagaban impuestos los burgueses, igual que los campesinos. Otra cosa,
no son esclavos. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. No son esclavos. Los no privilegiados son no privilegiados, no esclavos, que son cosas distintas. Habíamos dicho también que se pertenecía a un estamento por sangre, o sea, por nacimiento, no por riqueza. Por lo tanto, los burgueses, aunque se van a hacer muy ricos por el comercio a fines de la Edad Media, o sea, durante la Baja Edad Media, van a seguir siendo no privilegiados, porque no se pertenece a un estamento por la riqueza, sino por la sangre. El hijo de un burgués, si se dedica al comercio, va a ser burgués. El hijo de un noble va a ser noble. El noble es privilegiado, el burgués es un no privilegiado. Y no hay forma en que el noble, por lo menos en principio, no hay forma en que un noble deje de ser noble, ni hay forma en que un burgués pase a ser noble. No puede pasar eso en principio. Aún así, los reyes que pertenecen a la nobleza van a aprovecharse de los burgueses para recuperar poder frente a otros nobles a los que los reyes querían darles poder. También esta es una característica política de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Aquí tenemos un mapa con las rutas comerciales cuando se empieza a reactivar de a poco el comercio en la Baja Edad Media. Aquí tenemos una imagen de la estructura social. Fíjense cómo, primero, en el costado derecho de la pirámide dice privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados incluyen al rey, que es la cabeza de la sociedad, a la nobleza y al clero. Y los no privilegiados incluyen a los campesinos y a los burgueses. Fíjense que entre la burguesía se nombra también a otras actividades además del comercio, los artesanos, los estudiantes, etc., los banqueros. Y a su vez, de cada imagen, de cada parte, de cada porción de la pirámide salen imágenes de los lugares donde vivían y también las actividades que realizaban. Desde el punto de vista cultural, habíamos visto qué importante que fue la Iglesia Católica a principios de la Edad Media. En la Baja Edad Media esto no va a cambiar. La Iglesia es la autoridad más importante y el Papa es la autoridad más importante de Europa. Los reyes obedecían al Papa, los emperadores, a pesar de todas las peleas que tenían con los papas, siempre tenían que someterse al Papa. Pero van a entrar en decadencia. El papado va a entrar en decadencia y va a ser una de las razones que después en la Edad Moderna va a explicar cómo se rompe la cristiandad, se parte y se da lo que estudiaremos después, se llama Reforma Protestante. Desde el punto de vista cultural, tenemos, además de la división con el Imperio Bizantino, que no vamos a estudiar, solamente el Papa y el Imperio y los patriarcas o los obispos del Imperio Bizantino, que también eran católicos, se pelean en el siglo XI, se separan y se forman dos iglesias. Eso también es una razón de la decadencia del papado. Lo positivo, o lo que se rescata del papel de la iglesia, es la promoción de los estudios y el nacimiento de las universidades. También van a ser apoyadas por los reyes, por los señores, pero fundamentalmente la iglesia, que estaba interesada en que se pudiera aprender, además de arte, derecho, medicina, que se aprendiera teología, que es la ciencia que estudia a Dios. El arte, la literatura y la filosofía, lo que mencionábamos antes en el caso de Santo Tomás de Aquino, están totalmente impregnados de la religiosidad católica. Por lo tanto, el arte medieval es un arte religioso, como lo vemos aquí. La literatura es también religiosa. Hay algunos ejemplos muy interesantes que no son religiosos, sobre todo en la Baja Edad Media, y la filosofía también es católica. Habíamos hablado y anticipado un poco por qué entra en crisis la Edad Media.
Son muchos factores. Primero, la crisis económica que ya explicamos. Si bien en el siglo XIII la población crece, después en el siglo XIV, por una serie de razones, la gran cantidad de población que no tenía cómo ser alimentada, las guerras feudales que afectaban muchísimo la situación económica, la peste negra y también las hambrunas hacen que la población decrezca. Si hay menos población, la economía se afecta porque hay menos mano de obra para trabajar los campos. Los señores feudales, que dependían de la mano de obra de sus siervos, por lo tanto muchos van a morir por la peste, por ejemplo, pero muchos señoríos se van a quedar prácticamente vacíos por la reducción de la población. Murió aproximadamente el 60% de la población de Europa Occidental. Es un número muy alto. Entonces, los señores feudales, por toda esta situación de crisis, van a perder poder, y los que no van a poder perder poder, sino que van a aprovechar para recuperar el poder que no tenían, son los reyes. Después de la crisis va a producirse, aunque demora unos 200 años aproximadamente, o 300 años para algunos, se va a recuperar Europa, se va a reequilibrar la población, se reactiva el comercio, como ya habíamos visto, nuevas rutas de intercambio que aparecen, ferias comerciales, como habíamos visto también en un mapa, y como muchos señores habían perdido el poder, muchos habían muerto, los siervos y los campesinos incluso pasan algunos a tener sus propias tierras, a liberarse de sus señores. Las ciudades renacen y en base a eso el poder del rey se va a incrementar, porque ya ahora los campesinos libres van a responder directamente al rey, ya no al señor feudal, y los burgueses que se enriquecen con el comercio responden al rey, no al señor feudal. Fue un pequeño resumen de lo que es la Edad Media. Por supuesto que hay un montón de temas que no he explicado para no hacerlo tan largo. Espero que les haya servido, que hayan entendido. Cualquier cosa, saben que me pueden consultar. Nos vemos en el próximo video.